Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y el marketing. Antes de continuar, quiero dar más o menos unas listas de lo que vamos a ver en este episodio para que sepas qué te vas a llevar. Uno, ¿cuál es el futuro del marketing, tanto digital como tradicional? ¿Cómo quedan los creadores de contenido? Además, vamos a derribar algunos mitos sobre la inteligencia artificial. También vamos a ver cuál sería o cómo sería el futuro del marketing a partir de hoy, no de ayer, sino de hoy, de este preciso momento, enero del 2023. Si me escuchas en alguna de las plataformas, gracias por escucharme en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y además, gracias a todos los que me ven por YouTube. Recuerda que puedes seguirme en @emprenderhacks, también en TikTok y en Instagram. Y puedes suscribirte para apoyar este tipo de contenido. Gracias a todos los que han escuchado este podcast y se han suscrito. Ya somos muchísimos en iVoox o en iVoox y muchísimos más en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Gracias de verdad. Vamos al, vamos al podcast, al tema de hoy. Mitos. Voy a empezar por el final. Mitos. ¿Por qué? Porque si derribamos algunos mitos de lo que es el marketing digital, perdón, de lo que es la inteligencia artificial en el marketing digital, nos vamos a dar cuenta de que la inteligencia artificial ha estado conviviendo con nosotros desde hace mucho tiempo. Si nos ponemos en perspectiva, cuando comienza Facebook, si bien es cierto el algoritmo de Facebook al inicio era bastante diferente al de hoy en día, existía una especie de algoritmo que buscaba relacionarte con pares, con amigos, con personas que tuvieran el mismo gusto. Esto fue evolucionando hasta que de hace unos años para acá la inteligencia artificial de Facebook es súper interesante e importante en el mundo de la publicidad, en el mundo de la creación de contenido, en el mundo de los negocios, en el mundo del consumo de contenido y en el mass media incluso. Igualmente pasa con el resto de las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Google, que no es una red social, ha venido implementando inteligencia artificial, al igual que Amazon, la búsqueda por los productos o relacionar o correlacionar productos. Todo eso son, digamos que, puntos en común que tienen todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Si bien es cierto que hoy con el boom del chat GPT, chat Sonic, Writer, etcétera, etcétera, se puede procesar texto, esto es algo que ha venido, que nos acompaña de hace pocos años para acá y va a venir evolucionando. En el podcast anterior hablé sobre los bots de Twitter y quería hacer un inciso. Bots de Twitter, puede que algunos virus de computadoras son inteligencia artificial, pero tenemos que examinar que la inteligencia artificial ha venido evolucionando desde aquel concepto en 1950 hasta hoy día. Las primeras inteligencias artificiales que se ejecutaron fueron muy diferentes o han sido muy diferentes a las, por ejemplo, las que procesan texto escrito y te dan alguna respuesta. Igualmente, si tú buscas una serie de información, cotejarla en Google, esa inteligencia artificial que filtra la información que tú vas a ver es distinta a todas las demás inteligencias artificiales. Por ejemplo, Midjourney, que genera imágenes, o la que me quita el ruido del entorno en este punto. Cada una va enfocada en un área específica. Si en relación con esto, muchos de los expertos en inteligencia artificial dicen que de aquí a 40 años, los robots o la inteligencia artificial va a terminar por ejecutar todas las actividades que nosotros hacemos. Aunque quizás esto tenga algunos detrimentos en cuanto al acceso laboral, pero también es muy probable, es muy probable que hayan una serie de políticas públicas que regulen el uso de la inteligencia artificial y su aplicación. Por eso también hay un entorno en cuanto a lo ético, ¿no? En cuanto a todo el dilema ético que hay en torno al uso y ejecución de la inteligencia artificial. Y aquí voy al marketing. Dilema ético, ¿por qué? Porque si te conoces más, es decir, la inteligencia artificial de las redes sociales, se supo incluso con la elección del 2016 de Donald Trump, que se puede recopilar más de 1500 puntos de información de datos de cada persona. Con 100 likes llegas a conocerlo igual que su pareja. Con 300 likes puedes llegar a conocer sus gustos y concientizarlo más allá de lo que él mismo es consciente de sí mismo. Y esto nos lleva
a pensar o a que existan publicidades en redes sociales que son, oye, me predijo el pensamiento. En otros podcasts anteriores lo he discutido, pero lo cierto es que esto genera dilemas éticos, como que si yo logro una segmentación más exacta, ¿hasta qué punto estoy o no manipulando a mi entorno? ¿Hasta qué punto este tipo de ads tan microsegmentadas, hiperpersonalizadas, persuade o manipula al consumidor? Tengo otro podcast que en ese también de Digisty Group vamos a tocar esos temas más a profundidad, y hay unos podcasts que lo tocamos más a profundidad, pero en este vamos a hablar de las implicaciones. El mito, entonces, para derribarlo, es que no es algo totalmente nuevo, es algo que se ha venido gestando desde hace años. Que si bien es cierto que el chat GPT es revelador, Dalí, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de texto para generarte una respuesta es algo bastante innovador para el público general, no va a ser tan sencillo como que nos quite el empleo, porque hay dos razones. Uno, se va a generar muchísimo más contenido del que se generaba antes. Y dos, este exceso de contenido o de generación de contenido va a tener un efecto sobre las personas cuando lean ese tipo de contenido. Van a saber que fue escrita por la inteligencia artificial eventualmente, porque hay muchas similitudes en cuanto a cómo se escribe. Lo mismo pasó con el tema del SEO. A mejor SEO, los resultados de búsqueda empezaron a empeorar, y esto influyó en que Google cambiara sus políticas. También existe mucho sobre que ChatGPT va a quitar a Google. Sí, no, no lo creo. ¿Por qué? Porque ChatGPT te procesa el lenguaje a partir de lo que tú preguntas y utiliza la data de Google. Pero a veces, yo personalmente en mi trabajo, he tenido que constatar esa información porque muchas veces no es fidedigna y no contempla varias fuentes. Incluso al hacer este podcast, yo le pedí hacer algo a la inteligencia artificial, pero carecía de fuentes y estaba utilizando el chat GPT o chat GPT libre. Pero esto no me arrojó muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, ya tenemos la primera limitación. ¿Te puede ayudar? Sí, pero tú tienes que darle el toque de creatividad, el toque diferenciador de tu marca, el toque diferenciador de tu copy para poder convencer y persuadir a ese cliente. Sí, te puede acelerar mucho el proceso creativo, es verdad, de la página en blanco, te puede ayudar a saltar ese escollo, pero lo cierto es que por los momentos no va a reemplazar a un buen estratega de marketing para nada, porque se queda, digamos que tiene muchas más limitaciones de las que parece, ¿ok? Si lo puedes poner a prueba. Yo incluso le pedí a varios GPT o a varias inteligencias artificiales escribirme un guión, y los guiones fueron muy similares unos a otros. Y tuve que rehacer el guión de este episodio de podcast, por ejemplo, porque no me gustó lo que tocaba, porque quería profundizar más. Y aquí viene lo otro: profundización y personalización del contenido. Si algo es cierto, es que la inteligencia artificial va a tener un impacto en cómo tú te relacionas con el cliente. Y ese cliente va a requerir o va a demandar cada vez más contenido muy personalizado para ese nicho, para esa conducta. Puede ser una relación mucho más estrecha, más allá de un chatbot. Va a precisar incluso comunicaciones con agentes. Y eso, en una encuesta que hay en Statista sobre la atención al cliente de diferentes empresas, indican o se indica que la mayor cantidad de veces la gente pide o demanda que haya una especie de persona, es decir, comunicarse con un asistente real antes que con un chatbot, o incluso prefieren preguntarle directamente su inquietud para solucionar el problema antes de, por ejemplo, incluso leer un blog o ver un video tutorial. Sin embargo, todas estas herramientas van a ir permitiendo tener o van a ir dando luces para mejorar la experiencia en la relación que tiene tu marca con los usuarios. Al mejorar la relación con tus usuarios, con tus clientes, con tus consumidores, estos van a ir demandando cada vez más contenido específico. Vamos a poner el ejemplo de un negocio digital, de un negocio online.
Los negocios digitales tienen grandes competidores como Amazon o Mercado Libre. Amazon es una empresa que ha invertido muchísimo en este tipo de cosas que les estoy comentando, porque ellos predicen, por ejemplo, si tú tienes un carro a control remoto, ahorita que pasó Navidad, querías hacer un regalo a carro a control remoto, necesitaba las pilas, porque resulta que no funciona con batería, o algún tipo de juguete para algún regalo que ibas a hacer a un niño. Esto, el mismo algoritmo de Amazon te redirecciona y te dice, te vendemos estas baterías que son de ellos. Ese simple hecho, ese simple cambio, ese simple algoritmo que parece simple pero es bastante complejo, o sea, lo que hay detrás a nivel de programación, ha generado que las baterías, las pilas de Amazon se posicionen incluso por sobre Energizer y Duracell, que eran las grandes del mercado, en un mercado hipercompetitivo y saturado. Lo mismo va a pasar o empieza a suceder en esto de las bebidas con cola, las bebidas a cola. Las bebidas a cola tienen una particularidad, o las bebidas energéticas, son altamente competitivas. El espacio para competir en este tipo de nicho es muy elevado. ¿Qué ha pasado? Si tenemos una gran cantidad de data, podemos darnos cuenta, gracias a la inteligencia artificial, Google Analytics, cómo se comporta el usuario. Empezamos a recolectar datos que nos da la inteligencia artificial, que tiene que venir un humano especialista en datos para visualizarlo y luego tiene que venir otro humano especialista en la conducta humana para traducir e interpretar esos datos y luego tiene que venir otro humano en una sala de marketing para, junto con esos profesionales, ver cuál sería la mejor estrategia, tanto para tener más alcance en ese nicho, tanto para conquistar nuevos rubros o para ver qué se puede hacer. Por ejemplo, una de las cosas que arrojó o que han arrojado estos estudios en diferentes marcas ha sido que las personas, de los millennials para acá, prefieren las bebidas sin alcohol. Entonces ha existido un boom de cervezas sin alcohol, por ejemplo, que ha permitido sentir esa textura de la cerveza o ese sabor, pero con una baja cantidad de alcohol, pudiendo consumir más cerveza sin necesidad del efecto posterior de la resaca. Pero todos estos análisis se han gestado a través de lo que nos permiten tener la inteligencia artificial. Igualmente como los mapas de calor para mejorar la experiencia en las aplicaciones. Todo esto es parte de lo que nos trae para el marketing. Entonces, dos cosas relevantes. Hiperpersonalización de la experiencia del usuario, predicción del comportamiento del consumo gracias a las ads, mejora en la segmentación a la hora de lanzar publicidades. Esto va a además traer que tú tengas evidentemente que hacer una primera inversión en marketing, pero luego vas a tener un mayor ROAS, que es retorno de inversión en base a advertisement, en base a publicidad específicamente. Y además vas a poder saber cómo ir mejorando ese producto o servicio a medida que la inteligencia artificial te va dando datos, ¿ok? Y esto es súper importante. Voy a poner un ejemplo. Google no está recientemente poniendo, o sea, los resultados de búsqueda no son al azar. Los resultados de búsqueda muchas veces cambian y se transforman dependiendo de la cantidad de el contenido que consumas o la forma en cómo tú te relaciones con el contenido. Una de las mejores formas de saber esto es YouTube. YouTube es de Google, de Alphabet Inc., de esa misma empresa. Ellos, por ejemplo, tú pones una lista de reproducción, o lo mismo pasa con Spotify, te van a ir poniendo una canción tras otra que te va a gustar cada vez más. Y vas a decir, oye, sí me conocen, sí, y sí que te conocen. Y ese conocimiento se ha gestado a lo largo de un largo trecho de tiempo para ti darte ese gusto. Pero porque eres un ser humano dinámico, cambian tus gustos en base a cómo cambian las sociedades, en base a cómo reaccionan las sociedades, en base a cómo se transforman los símbolos comerciales de poder económico, las condiciones sociales. Y ahí es donde tiene algún ingrediente súper interesante. Las ciencias sociales, la Big Data y la inteligencia artificial. Bueno, estas son tres temáticas que las voy a dejar para el próximo podcast. Ok, sé que es un podcast bastante interesante. Te recomiendo que vayas anotando. Voy a recapitular el final. Mitos. No es nuevo lo de la inteligencia artificial. Es algo con que convivimos desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo por allá por el 2010 que había un programa que te traducía el texto a
Perdón, tú hablabas y ellos te hacían texto. Eso es eso es una inteligencia artificial, ¿ok? Se llamaba Dragon. Yo lo utilicé por allá por el 2009, 2010. Lo utilizaba cuando tomaba notas de las clases. Yo releía las clases y esta inteligencia artificial me escribía. Tenía muchísimos errores, pero por ejemplo, si lo hacías en inglés, era mucho más certero que si lo hacías en otra lengua. Muy bueno porque me facilitaba el tema de tener que transcribir o al momento de estudiar. Sin embargo, el hecho de escribir es muy efectivo. Pero cuando yo necesitaba maximizar mi tiempo, lo hacía en la universidad. Me acuerdo de eso. Alexa, Google, YouTube, Spotify, todo eso funciona con la inteligencia artificial. Facebook, la publicidad en Facebook, que a veces te recomiendan, oye, esta persona la vi, qué raro, miren, me la recomendaron. Inteligencia artificial con geolocalización. O sea, vivimos con eso desde hace mucho tiempo, pero ahorita se inserta el tema de un procesamiento del lenguaje mucho más acelerado que los chatbots de antes. Los bots de Twitter son otro stage, es decir, dentro de esa evolución, de ese crecimiento, porque empezamos con algo en inteligencia artificial, hoy día hay muchos más avances. Y esto va a seguir avanzando a medida que pase el tiempo. Voy a decir una anécdota. En el 2017, si no mal recuerdo, DeepMind, que es una empresa de Google, generó un programa de computación para ganarle al mayor competidor de un juego asiático que se llama Go, que tiene unas reglas muchísimo más simples que el ajedrez, porque el ajedrez ya lo había logrado creo que en los años 2000, 1999 con con Gasparov, con el ruso muy bueno, es interesante ese documental. Pero el Go tiene muchísimas más variaciones, es infinitamente más difícil que el ajedrez, ¿ok? Esto está estudiado, no es algo que yo venga y lo diga aquí. Es decir, las variaciones son tan amplias que es mucho más complejo descifrar o predecir un patrón en cuanto al adversario. Esta inteligencia artificial venció 2 veces al campeón del mundo del Go y en una tercera ocasión hubo una jugada que la inteligencia artificial no descifró en donde el mejor jugador de Go del mundo en ese momento venció a la inteligencia artificial, que se llamaba la jugada de Dios. Y esto es bastante interesante analizar cómo se va a ir comportando. Vamos a seguir viendo todo el tema de la inteligencia artificial en los negocios, en el marketing. En un próximo podcast voy a traer más explicaciones en cuanto a empresas que están investigando. Lo vamos a ver aquí junto en la pantalla para tener una mejor visión de todo este escenario. Bueno, gracias por escucharme hasta el final. Recuerda seguirme en mis redes sociales, suscribirte en YouTube y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Emprender Hacks, el podcast.